Vamos a buscarla en Primera de Corintios, capítulo número 10. Vamos a leer los versículos que nos quedaron pendientes en la última ocasión, capítulo 10, y vamos a leer a partir del versículo 23, que dice la bendita palabra de Dios de la manera siguiente: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere: esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Hemos estado, hermano, ocupados en este tema que el apóstol Pablo abordó en cuanto a lo que es, hermano, la santidad que el pueblo de Dios, hermano, debe de vivir. Y lo que Dios quiere, hermano, realmente, pues Dios no exige, porque no la puede exigir, porque no somos perfectos. Entonces Dios no está pidiendo, hermano, una vida perfecta en sus hijos, porque no hay hombre perfecto. Pero Dios quiere, hermano, que nosotros podamos entender de que hay cosas, de que hay, hermano, lugares en los cuales nosotros no podemos estar o hacer. Porque son, hermano, lugares donde se hacen cosas que van en contra de lo que Dios enseña en su palabra. Y el apóstol Pablo en este capítulo 10 ha vuelto a tomar el tema de lo sacrificado a los demonios. Lo dijimos, hermano, y lo vamos a recordar, pero lo que sucede, hermano, es que en el tiempo en que el apóstol Pablo, hermano, anduvo predicando por las áreas donde anduvo predicando, el mundo estaba influenciado, hermano, por los griegos. Y los griegos, pues ellos tienen, hermano, realmente un gran número de dioses o imágenes o criaturas a los cuales ellos llaman dioses. Hay animales, hay, hermano, vegetales, hay todo tipo de dioses para la gente. Entonces, hermano, el pueblo de entonces estaba, hermano, influenciado por esas creencias. Y no solamente influenciado, sino que, hermanos, se ofrecían sacrificios a los demonios, bueno, a los dioses, vamos a decir, ¿verdad? De los gentiles. Sin embargo, aquí la palabra de Dios nos dice, bueno, en el capítulo 8 que leímos, que estudiamos, ahí aprendimos, hermano, lo que Dios nos habla acerca de los ídolos. Entonces, hermano,
Es lo que el apóstol Pablo dice, de que, hermano, lo que los gentiles, lo que los idólatras sacrifican supuestamente a sus dioses, se lo están ofreciendo a los demonios. A los demonios. Entonces, pero en el capítulo 8 él habla, hermano, de que un ídolo no es nada. Un ídolo no es nada. Porque son, como dice el Salmo 115, obra de manos de hombres. Entonces el ídolo no es nada, porque es simplemente una figura de un humano o de un animal o de una, hermano, planta que no tiene vida. Entonces, hermano, dice que un ídolo no es nada. Entonces, como un ídolo no es nada, cuando se le ofrece al ídolo, hermano, el alimento, vamos a decir los animales, los animales machos, cabrillos, vacas, toros y todo eso. Entonces, hermano, ellos se le ofrecían. Entonces, como un ídolo no es nada, ese animal no está contaminado, o sea, no tiene ninguna maldad, por así decirlo, diabólica. Por eso el apóstol Pablo, él dice, como un ídolo nada es, nosotros podemos comer de todo tipo de carne. Pero él dice la razón por qué. No es porque, hermano, simplemente algo que no haya sido ofrecido a los ídolos se puede comer, sino que porque dice que del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces, sea que el animal, hermano, ha sido ofrecido o no ha sido ofrecido a un ídolo, igualmente, hermano, el creyente, el ser humano, hermano, tiene la libertad de comer lo que sea, porque de Dios es la tierra y su plenitud. O sea, para eso Dios lo creó. Para eso, claro que hay animales que, hermano, quizás uno no pensaría que se lo va a comer, ¿verdad? O se lo comería. Pero tal vez lo que para nosotros puede ser, hermano, hasta motivo de asco, quizás, ¿verdad? Cuando le digan, mire, usted se comería usted un sapito relleno ahí. Bueno, Dios mío, eso yo no me lo como. Pero en otros lugares es un platito favorito, ¿verdad? O usted puede decir, mire, ¿qué le parecerían ratas en mole de ajo? O sea, ¿qué ratas? ¿Qué? En otro lugar, hermano, ese es un platito, hermano, exquisito, ¿verdad? Entonces, hermano, pero en el capítulo 8 dice, hermano, que como un ídolo no es nada, podemos nosotros comer lo que sea. Comer lo que sea. Hay la libertad, como dice ahí, hermano, que cuando vayamos a la carnicería, no andemos preguntando, hermano, si la carne que estamos comprando la trajeron del rastro o la trajeron del templo del Dios no sé qué, para acá, para la carnicería, porque es lo que hacían antes, hermano. Nunca se usaba por completo la carne de los animales, sino que se ocupaba solo una parte, otra parte se la comían los sacerdotes y la otra parte, hermano, la llevaban a la carnicería para venderla. Pero ahora en el capítulo 10 el apóstol Pablo está hablando algo, aunque trae los elementos de lo que es, hermano, el sacrificio a los ídolos, las ceremonias a los ídolos, que los ídolos no son nada. Aquí está hablando, hermano, de que el creyente no puede participar de la ceremonia donde se ofrecen esos sacrificios. Entonces, al hablar de ceremonia, no solamente, hermano, me refiero a algo religioso, a algo, hermano, donde se va a hacer un ritual, hermano, con saumerio, qué sé yo, y se eleva, hermano, el cuerpo del animal para ofrecerlo a un diablo o a un demonio, sino también, hermano, a celebraciones que la gente, hermano, con nombre de celebraciones de santos o de, hermano, patrones de ciudades, hermano, están, hermano, adorando una imagen, que por eso la Biblia le llama dioses, ¿verdad? Ídolos. Pero como leíamos ahí, hermano, en el versículo 20 que leímos en la lectura pasada, dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Entonces, por esa razón, el creyente no puede participar de festividades donde se está celebrando, hermano, a un santo. O sea, santo entre comillas para la gente, porque en realidad son ídolos. Y detrás, como dice ahí, hermano, detrás de un ídolo,
lo que está haciendo la gente es invocando a un demonio. Es lo que dice ahí la palabra de Dios. Entonces el creyente no puede participar de ceremonias, de festividades donde, hermanos, se está celebrando a un ídolo. No puede, porque dice, no podemos ser partícipes de la mesa del Señor y ser partícipes de la mesa de los demonios. Fíjense, hermano, es tremendo como Dios lo pone, ¿verdad? Pero Dios al mundo lo pone, hermano, bajo la autoridad del diablo. Bajo la autoridad del diablo. Que el mundo obra, hermano, de acuerdo, hermano, a lo que el diablo establece en el mundo. Más la iglesia, hermano, hermano, encamina por lo que Dios dice en su palabra. Entonces, por eso él dice, no podemos beber la copa del Señor, porque bendecimos al Señor cuando tomamos la copa en la Santa Cena, bendecimos al Señor y rememoramos su muerte cuando comemos el pan. No podemos, dice, así como bendecimos la copa del Señor, bendecir la copa de los demonios. Que estemos ahí celebrando, ¿verdad? Y entonces ya llega entonces bendecimos la inauguración de las fiestas patronales y nuestra patrona fulana de tal, entonces le ofrecemos estos 7 días y a disfrutar, muchachos, hijos míos, a disfrutar. Y uno no puede estar ahí, hermano, levantando la copa, hermano, brindando, hermano, celebrando lo que se está, hermano, entregando a demonios. Eso es lo que está diciendo. Pero ahora, hermano, en la porción que hemos leído, hermano, fíjese, él va a hablar algo, hermano, donde él está exactamente lo que está haciendo el apóstol Pablo, es hablando de lo que es el evangelio. Porque el evangelio, como ya lo dije, hermano, para mucha gente el evangelio es otra religión. Entonces la gente dice, ya se hizo de la religión evangélica. Y el evangelio no es religión. El evangelio no es religión. Porque la religión, hermano, consiste en, hermano, en ciertas reglas, reglamentos y reglas. En Colosenses lo dice el apóstol Pablo. Dice que los religiosos, eso es lo que hacen. Los religiosos dicen, no mires, no comas, no manejes, ni aun gustes. Entonces la religión consiste en una serie de prohibiciones y de cosas que sí se pueden hacer. Por eso es que la gente, hermano, cuando llega a las iglesias dice, o le pregunta a uno, dice, oiga, dice, ¿y en su iglesia qué prohíben? Y en su iglesia se puede tomar. Y en su iglesia dejan ir al baile. Y en su iglesia esto y lo otro, hermano, porque piensan del evangelio como religión. En cambio, hermano, usted y yo sabemos, hermano, que el evangelio, hermano, no es que prohíba esto o lo otro, sino lo que el evangelio muestra, un estilo de vida que Dios quiere que los cristianos vivamos. Pero fíjense lo que dice aquí, dice el versículo que leímos, todo me es lícito. Todo, pero no todo conviene. O sea, todo es lícito. O sea, media vez no sea pecado, porque hay pecados definidos, ¿verdad? Hay pecados definidos donde Dios dice, esto es pecado, esto es pecado. Entonces, hermano, alguien como creyente no puede decir, bueno, como dice que todo es lícito, entonces yo voy a hacer esto. Pero no, porque como digo, hay un estilo de vida, hermano, de comportamiento que Dios manda a sus hijos. Y no es que Dios, hermano, esté ahí, hermano, con un azote, hermano, para obligarnos a cumplir, sino que el creyente, hermano, obedece la palabra de Dios a Dios por amor. O sea, el creyente obedece por amor. No es que, hermano, Dios nos imponga y por miedo a Dios lo vamos a hacer. No, lo hacemos por amor a Dios. Todo lo que Dios nos manda en su palabra lo hacemos porque amamos a Dios. Sin embargo, Él dice, todo es lícito. O sea, aquí no se prohíbe nada. Pero dice, pero piénselo. Si usted piensa hacer algo, piense si conviene hacerlo.
Porque lo que el apóstol Pablo, él da la clave, una de las claves de esta porción es que en el versículo 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Entonces, aunque yo, hermano, nada se me prohíbe, todo me es lícito, yo debo de entender que no todo me conviene, porque yo lo que tengo que pensar es que mis acciones, lo que yo voy a hacer, lo que yo voy a decir, debe de ser en beneficio del otro, no del mío. Entonces el creyente no debe de buscar su beneficio, sino el bien del otro. Ese es el amor, esa es la ley del amor de Cristo, hermano. Que cada uno no se agrade a sí mismo, sino que agrade a su prójimo. Entonces, cuando pensamos en el prójimo, de lo que vamos a hacer, si conviene, aunque es lícito, debemos de pensar si conviene. Debemos pensar si edifica. Si todo edifica, si todo es bueno, debemos de pensarlo. Porque si no edifica, porque si no conviene, si mis acciones, si mis palabras le van a hacer daño a mi prójimo, entonces no debo de hacerlo. Y ese es el punto, de que el creyente debe de pensar primero en el bien del otro. Entonces mis acciones deben de hacerle bien a otro. Mis palabras deben de hacerle bien a mi prójimo. Y recuerda que mi prójimo somos todos los creyentes, y aún, hermano, gente que no son creyentes pero que están cerca de nosotros. Tenemos que pensar en el bien de ellos, y aunque todo es lícito, realmente no todo conviene. Y fíjese que, y aquí está hablando de cosas, está diciendo que hay cosas que no son pecado, o sea, que son buenas, que no son pecados, pero que sin embargo dice no conviene hacerlas. Porque si las hacemos, si las llevamos a cabo, vamos a dañar. En lugar de edificar, vamos, hermano, a destruir. En lugar de hacerle bien al prójimo, vamos a hacerle un daño. Entonces luego dice: ninguno busque su propio bien sino el del otro. Ahora trae los elementos de lo que es ofrecido, hermano, o vendido en la carnicería. Entonces, como en la carnicería no se sabía la procedencia de la carne, si venía del templo tal, si la acababan de ofrecer a Baal, si la acababan de ofrecer a San no sé quién, a Santa no sé quién, o si venía directamente del rastro. Entonces dice el apóstol Pablo: cuando el creyente vaya a la carnicería, de todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces él añade, dice: porque del Señor, dice, es la tierra y su plenitud. Entonces fíjese aquí viene el punto, porque hay corrientes religiosas que sí prohíben comer ciertos alimentos. Hay corrientes religiosas que carne de tunco, ay Dios, es inmunda. Carne de cerdo es inmunda, eso no la comen. El pollo ahogado, hermano, no, dice, se come sangre. La sangre no se puede comer porque la ley de Moisés dice que en la sangre está la vida y eso no se puede comer. Pero ya le hemos dicho cuántas veces, hermano, la ley de Moisés fue dada para el pueblo de Israel, no para nosotros. Y aquí está diciéndolo, aquí dice: de todo lo que se vende en la carnicería. O sea que usted ve el pollo, el gallo, el cerdo, la vaca, el ternero, hermano, usted no tiene que andar preguntando nada, decir: ese tiene cara de ahogado, ese parece ser que hasta quemado, quizás el demonio lo mordió. No, hermano, usted tiene que llegar, y entonces usted, si tiene buen ojo, usted va a escoger la carne que más le gusta, que más le parece, que más fresca le parece, y usted cómprala y cómasela, porque es lo que dice. Pero fíjese, hermano, hay corrientes religiosas que si la gente come cierto tipo de animales, dice: no, uy, eso es pecado. Eso es pecado. Por eso hasta la gente se pregunta: oiga, ¿y en su iglesia dejan comer tal cosa? ¿Y en su iglesia dejan comer tal cosa?
Porque, hermano, hay gente que, hermano, llega a los extremos, hermano, de prohibir. Y uno de esos errores, hermano, el prohibir comer alimentos, es lo que el apóstol Pablo llama en 1 de Timoteo capítulo 4, hermano, enseñanzas heréticas, falsos maestros. Dice, en los últimos tiempos, dice el Espíritu, habrá apostasía y habrán muchos, dice, falsos maestros que van a prohibir comer alimentos a la gente, al pueblo. Alimentos, dice, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ella los creyentes. Ahí dice. Porque dice, los alimentos Dios los creó y por la oración, dice, son santificados. Es lo que dice. Fíjense. Entonces el creyente, hermano, que come dudando de lo que come, se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque está dando a entender que los demonios o que los ídolos son algo. Los demonios sí son algo, pero los demonios, el ídolo no. Entonces, como eso fue ofrecido a un ídolo, a mí qué me importa qué ídolo se lo dieron. Lo que yo sé que eso lo creó Dios para que yo me lo coma. Entonces, por eso dice, cuando vayáis a la carnicería, de todo lo que se vende ahí, comprad, sin motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Pero entonces dice, pero si algún incrédulo os invita, o sea, alguien que no tiene temor de Dios, nos invita a una de esas carnicerías, ¿verdad? Una de esas pachangas, ¿verdad? Y entonces dice, mas si algún incrédulo os invita a ir, y vosotros queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea que el incrédulo también pudo haber ofrecido esa carne a hacer un culto, a hacer, hermano, una ceremonia. Y entonces dijo, oh, yo quiero que bendigan estos alimentos porque yo lo voy a ofrecer a mis invitados. Y entonces que lo quiero ofrecer a la santa no sé quién o a san no sé quién. Y quiero que usted ore. Y entonces ya viene ahora y dice, bendecimos este ternero, este buey, esta vaca, la bendecimos y que sea bendecida. Y entonces viene este incrédulo y entonces dice, esto lo voy a ofrecer a mis invitados en mi fiesta. Y entonces invita a creyentes. Como lo que dice ahí, si algún incrédulo os invita y queréis ir, no está diciendo que es prohibido ir. Fíjese, no está diciendo que es prohibido, porque hay gente que eso dice, hermano, no me diga que va a ir a esa fiesta, ¿verdad, hermano? Usted sabe que ese es el lugar, hermano. No me diga que va a ir, ¿verdad, hermano? Mire, si usted quiere ir, vaya. Si quiere ir, vaya. Porque nosotros no vamos a adorar a ninguna imagen, ni a ningún ídolo. Nosotros vamos quizás tal vez a su familiar y queremos quizás compartir un rato con ellos. Y entonces, bueno, vamos a ir a comer de ahí y nos vamos. Entonces, si le dan de comer, dice, usted no ande preguntando qué es lo que le están dando de comer. Sino que dice, si usted ve que el plato parece bueno y entonces se lo quiere comer, cómaselo, dice. Cómaselo. Entonces, ve, hermano, cómo Dios no pone restricciones, ¿verdad? Como Dios no está diciendo carne de cerdo, no. Mariscos, no. Esta otra carne, no. Conejo, no. No se puede comer esto, no se puede comer lo otro. Entonces, imagínense nosotros yendo a una fiesta, pero te dispense, ¿qué es lo que están dando de comer? Ah, sí, una vaca, sí. ¿Y sabe dónde la compraron? Y usted no sabe si donde la venden son idólatras. Y usted no sabe si los que la venden son cristianos. Y usted no sabe a quién se la ofrecieron, si algún demonio la trajeron del rastro. Y todo lo que averigua, ya se la comieron, ya le comieron su plato. Por andar preguntando. Entonces, no, si ustedes van, un incrédulo los invita y les da un plato ahí que parece culebra macheteada, ¿saber qué? Pero si usted se la quiere comer, cómasela. O sea, no tiene por qué andar preguntando nada. Porque ahí lo recalca otra vez, porque el Señor es la tierra y su plenitud. Dice en versículo 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Entonces invitaron a alguien
que hermano llegó y entonces se lo imaginó o quizás se dio cuenta y dijo: mira hermano, yo sé de dónde han traído este animal. Este animal se lo ofrecieron a San no sé quién. Entonces esto no se puede comer. Entonces el Señor en su palabra habla de los débiles de conciencia o de los débiles de fe. Entonces el débil de fe, hermano, es aquel que no tiene un conocimiento pleno de la palabra de Dios. Entonces el que dice eso, que esto fue sacrificado a los ídolos, no se debe de comer, es, hermano, porque es una persona débil de fe, que no ha alcanzado a entender que un ídolo no es nada, y que como no es nada un ídolo, la carne no puede estar endemoniada. No puede estar endemoniada. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo dice aplicar la ley del amor al prójimo. La ley del amor al prójimo. Que si alguien dice esto fue entregado a los ídolos y no se debe de comer, dice el apóstol Pablo, entonces no lo comáis por causa de quien lo dijo, para no dañar a ese pobre débil de fe, para que no se vaya no vaya a pensar decir: uy, los cristianos comen demonios. No, si un demonio, un ídolo no es nada. Entonces por eso dice por causa y por motivos de conciencia. Entonces fíjese, en el capítulo 8 hablamos de los motivos de conciencia. Y los motivos de conciencia, hermanos, son aquellas situaciones, hermano, donde la palabra de Dios, hermano, no habla con claridad. Por ejemplo, hermano, de lo ofrecido a los ídolos, el Señor dice: el que coma puede comerlo, porque para el Señor lo come. El que no come, que no lo coma, porque para el Señor no lo come. Fíjese. O sea, Dios deja, hermano, el libre albedrío en el creyente, de que si él quiere comérselo, hermano, comerse esa comida, Dios dice que se la coma. Porque cuando come, ora a Dios, para Dios come. Y el que no se la quiere comer, dice: pues que no se la coma, porque ora y no se la come. Eso es lo que está diciendo. Esos son los motivos de conciencia, hermano. Que hay cosas que son lícitas, que podemos hacer, pero hermano, cuando hay alguien que está cerca de nosotros, para quien lo que para nosotros no es, hermano, malo, para él sí lo es. Entonces, como para él sí lo es o para ella sí lo es, por causa de esa persona, yo no me lo debo de comer, por amor a esa persona, para no dañarle su débil conciencia, dice. Entonces mejor uno lo que debe hacer, gracias, no quiero. Y mientras esté la persona ahí, no comer. Ya si se va, entonces tráigame el platote que tráigame, lo traigo, y si ya me dio hambre, se lo puede comer, porque ya no está la persona ahí que es débil. Ya no está la persona que para esa persona sí es, hermano, algo malo. Sin embargo, no es malo, son, hermano, motivos de conciencia, donde Dios deja una apertura de que el que quiera hacerlo, que lo haga porque para el Señor lo hace. Y el que no quiera hacerlo, que no lo haga porque para el Señor no lo hace. Dice: no porque no comamos seremos más, o porque comamos seremos menos. No, seguimos siendo los mismos, lavados con la sangre de Cristo. Lo mismo. Entonces no podemos juzgar en comida o en bebida a nadie, hermano, porque todo es lícito, siempre y cuando, ya dijimos, no sea pecado. Porque si alguien dice: mira hermano, para mí, como dice que todo es lícito, para mí echarme unas 10 cervezas no es pecado, así que yo me las voy a echar, y como para mí eso no me afecta. No, ese es un pecado definido. O sea, la borrachera es un pecado definido, ¿verdad? El fumar, no, a mí, como dice que todo es lícito, entonces yo me puedo echar uno o una cajetilla diaria, y entonces a mí no me afecta mi salvación ni mi comunión con Dios. Momento, el Señor dice que el que destruya este cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, Dios lo va a destruir a él, porque el cuerpo de nosotros, dice, es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no podemos destruirlo, hermano, simplemente por darnos un placer nosotros. No podemos. Entonces el que dice: no, para mí tener 2, 3, 4 mujeres no es pecado, y a mí no me afecta, aquí dice que todo es lícito, a mí no me afecta. Momento, el adulterio es pecado, ¿verdad, hermano? Entonces hay pecados definidos.
Pero hay cosas, motivos de conciencia, donde uno puede tomar la decisión de sí o no, y eso no afecta. Mas sin embargo, hermano, cuando estamos rodeados de gente débil de conciencia, debemos de tener cuidado de lo que comemos, de lo que hablamos, hasta quizás de lo que vestimos, hermano. Porque hay gente que hasta eso le daña. Hay gente que eso le daña. Mire, el hermano dice, trae una camisa roja, dice, eso simboliza el diablo. Sí, hay lugares, sí, que la gente no se puede vestir con rojo porque no lo dejan entrar a las iglesias. No lo dejan entrar. Entonces, hermano, hay gente que hasta, hermano, le afecta, hermano, el cómo o la manera de vestirse de otros. Hay gente que le afecta ver que gente se vista bien. Dice, mire, botando el dinero en lugar de darlo para la iglesia. Mire, gasté zapatos de $100. Mire, camisas de $50, de $100, de $200. Qué bárbaro, no. Eso no, eso es pecado. Hay gente que sí lo es. Pero hay gente que dice, no, es mi trabajo, es mi dinero, yo me lo gano y me puedo comprar lo que yo quiera. Sin embargo, hay gente que le molesta. Hay gente que le molesta ver que hay gente que tiene carro nuevo. Dice, ¿cómo puede ser posible? Si un hijo de Dios tiene que ser humilde, tiene que andar un carro ni de segunda, de tercera, que se le ande quedando, que lo ande empujando para que sufra. No es así. No es así, hermano. No podemos. Sí, hermano, que compró una casa. ¡Ja! De seguro droga venden. Para que hayan comprado una casa, de seguro droga venden. Es que el cristiano tiene que vivir en casas de cartón. Tiene que vivir el cristiano. Porque eso es lo que el Señor dice: que somos pobres y que los pobres somos bienaventurados. Pero no es así, hermano. Pero entonces es allí donde, como le digo, uno como creyente debe de aprender, hermano, que hay cosas que Dios no evita nada, que todo es lícito. Sin embargo, si lo hacemos todo con medida, hermano, mientras no sea pecado, hermano, Dios no nos va a acusar. Ahora, los débiles de conciencia deben de ir aprendiendo que nadie puede juzgar a otro sus acciones o sus palabras. Y aunque todos vamos a ser juzgados por lo que hablemos, por lo que hagamos, hermano, sin embargo, siempre habrá gente débil de conciencia que le dañe hasta quizás que usted, hermano, pase quizás por cierta área. Sí, yo sé de una iglesia en mi país, hace años, yo sé que hermano, a los miembros de sus congregaciones, hermano, los andaban vigilando. Y a uno lo echaron de la congregación porque estaba parado en una esquina de la calle, y porque ahí en la calle donde estaba él se oía una música impía. Entonces le dijeron, estaba oyendo, hay que echarlo, ese es un impío, es un hombre malo, hay que echarlo. Aquí usted no puede congregarse, hermano, porque a usted le gusta la música impía. Fuera de aquí, le dijeron. Lo sacaron. Solo porque, hermano, iba pasando por un lugar donde había música, hermano, que no alaba a Dios. Imagínense, hermano, o sea, hay gente que se va al colmo, al extremo. Pero, hermano, no entendemos que Dios dice en su palabra que aunque todo es lícito, no todo conviene. Aunque todo es lícito, no todo edifica. Y que en base a eso tenemos que pensar que lo que nosotros hagamos sea bien para otro. O sea, el bien para otro. Para que cuando, hermano, hablemos o digamos algo o comamos algo, en este caso, hermano, no, hermano, lo hagamos con cuidado. Que si viene alguien y dice, hermano, usted sabe que el cerdo es inmundo, no se lo come, hermano. Usted es un hijo de Dios, usted predica la palabra, no coma eso. Eso es malo, eso le ofende a Dios. Entonces usted cae, amén, hermano, está bien, no me lo voy a comer. Y no se lo coma. Y como más adelante lo dice, el versículo 29. Dice, la conciencia digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? O sea, ¿por qué se va a juzgar mi libertad? Simplemente por la debilidad de otro. Se va a juzgar porque Dios quiere que nosotros lo que hagamos, lo hagamos siempre pensando en el otro. Entonces, si nosotros sabiendo que por amor al otro, como dice el apóstol Pablo, si comer carne le va a hacer daño a mi hermano, entonces no voy a comer carne jamás, dice Pablo. O sea, Pablo estaba dispuesto a renunciar a comer carne con tal de que otros no se dañaran en su conciencia
al ver que el apóstol Pablo comía carne. Entonces Pablo dice, bueno, si a alguien le daña el que yo coma carne, entonces cuando esté esta persona, yo no voy a comer carne, muy lejos para que no me mire, pero delante de esa persona no voy a comer carne. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Y él dice, ¿por qué se va a juzgar mi libertad? Por eso, por la debilidad del otro. Y si yo con agradecimiento participo, dice, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Por qué? Simplemente por la débil conciencia del otro. Así es lo que Dios quiere. Que cumplamos la ley de Cristo, donde dice que Él no se agradó a sí mismo, sino que por amor a nosotros dio la vida. Entonces esto, hermano, podemos aplicarlo nosotros al hogar, a la familia, en el trabajo, hermano, donde muchas veces nosotros peleamos nuestro derecho, ¿verdad? Y que solo a mí, ¿verdad? Y que yo hago todo, ¿verdad? Y que solo a mí me ponen a trabajar y me hacen hacer esto, solo a mí. Entonces usted piense que usted lo está haciendo por amor a otros y que con sus acciones usted está agradando a otros. Eso es lo que Dios quiere. O sea, Dios no quiere, hermano, que pensemos que somos tontos y que nos tienen de juguetes o de payasos y que hacen con nosotros lo que quiera, hermano. Nosotros pensemos una cosa: yo lo estoy haciendo por amor a Dios, porque Dios me lo manda en su palabra y porque Él dice que tengo que pensar en que mis hechos deben de hacer bien para otros. Entonces, cuando pensamos en eso, hermano, es cuando renunciamos a muchos de los derechos que sí los tenemos, pero que con tal de bendecir a otros, renunciamos a esos derechos. Y entonces lo que no nos toca hacer, lo hacemos. Lo que no nos toca hacer en el hogar, lo hacemos para quedar bien o hacer sentir bien a otros. Lo que en el trabajo, el derecho que tenemos, renunciamos a ese derecho para quedar bien con otros. Fíjese, eso es lo que Dios quiere. Dios siempre quiere que nosotros, hermano, siempre estemos dispuestos a humillarnos y a estar dispuestos a ser nosotros los que cedamos. No, yo lo hice ayer. Yo no te cedo porque yo lo hice ayer. Y nos peleamos. Yo fui a botar la basura, así que hoy le toca a la Juana. Y yo no voy a pasar el vacuum porque yo lo pasé ayer. Que lo pase mi hermana. Yo no lavo los platos. Que lo lave Pedro porque yo lo lavé ayer. Dice, renuncie a su derecho y hágalo. Renuncie a su derecho y hágalo. Porque hay pleitos entre los esposos, hermano. Por autoridad, por cosas materiales. Dice, renuncia a ese derecho con tal de que el otro esté bien. Entonces ese es el cristianismo, hermano. El cristianismo habla, hermano, de que uno tiene que ceder o quedarse callado, aunque el otro le esté gritando y diciendo cosas. Uno tiene que quedarse callado con tal de que el otro se sienta bien. ¿Para qué discutir? ¿Para qué pelear? ¿Para qué reclamar? ¿Para qué pelear derechos? Si el Señor Jesús, con todo derecho, no peleó pero ni un solo derecho. Teniendo derecho, siendo Dios, no peleó. Entonces Dios quiere eso de nosotros, hermano. Que aunque uno dice, pero yo ¿por qué tengo que pagar los platos rotos? ¿Por qué no tengo que hacer lo que otros deben de hacer? Porque a mí me están haciendo que haga y a otros no hacen nada. Entonces dice el Señor, por la conciencia de ellos, porque son débiles. Porque ellos no entienden lo que es ser un hijo de Dios. Porque ellos no entienden la palabra de Dios, porque no quieren obedecerla. Mas usted sí la conoce. Entonces, como conociendo la palabra, tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. El creyente tiene que renunciar a sus derechos para, hermano, exaltar el evangelio. Versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahí está el meollo del asunto, hermano. Que el creyente tiene que pensar que lo que está haciendo, lo está haciendo no para agradar a fulano, sutano, mengano, pelengano, sino que lo está haciendo para agradar a Dios. Y aunque el otro diga, le gané, le vencí, me hizo caso, gané, conmigo no puede, ya le demostré quién manda en la casa, ya le demostré quién tiene la autoridad en la casa, ya le demostré. Hermano, podrá pensar que ganó, pero delante de Dios gana el que hace las cosas
para la gloria de Dios. Y entonces cuando el creyente y la creyente dice: Señor, lo hago para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, lo hago porque tú me lo mandas en tu palabra. Por eso lo hago, Señor. Me voy a quedar callado, Señor. No voy a reclamar, no voy a pelear, Señor, porque lo hago porque tú me lo mandas en tu palabra. Esto es para la gloria de tu nombre. Me voy a quedar callado, no voy a responder, no voy a reclamar, no voy a decir ninguna palabra, Señor. Voy a hacer lo que me digan, Señor. Hasta lo que no me digan lo voy a hacer para gloria de tu nombre. Y ahí va a andar: Señor, para la gloria de tu nombre. Y aquí, mientras aquellos se están burlando: ¡ah, ja, ja, le ganamos! ¡Ah, ja, le gané! Usted está por dentro: Señor, gracias, porque es para la gloria de tu nombre. Y por eso Él dice, versículo 32: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. No seáis tropiezo. Yo he ido de gente, hermano, que, como le digo, el mundo siempre mira la pajita en el ojo, ¿verdad? Entonces hay gente que dice eso, dice: no, es que yo conozco una fulana que dice que es cristiana, y cuando yo veo esas cosas ni ganas me dan de ir a la iglesia. No, es que yo conozco uno que dice que es cristiano, y viera cómo es. No, ¿y para qué ser hipócrita como eso? Mejor me quedo como estoy. Entonces uno debe de pensar, hermano, que si nuestras acciones y nuestras palabras están sirviendo de piedra de tropiezo, Dios dice en su palabra: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si algo que vayamos a hacer o a decir va a ser tropiezo para otros, mejor quedémonos calladitos. Mejor que se ahoguen en su cólera, hermano, ahí esperando que nosotros les respondamos para irse sobre nosotros y pegarnos. Usted quédese callado, calladita, encomiende la causa a Dios, hágalo hasta lo demás que tenía que hacer, y eso, hermano, le va a agradar a Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, y casi termina, dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces, por eso en el versículo 1, el capítulo 11, que es parte de esta porción, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿En qué quiere que le imitemos? En lo que Él dice: como yo también en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. ¿Ven? Entonces el creyente, la creyente, hermano, debe de ceder. Debe de ceder. Debe de hacer lo que tiene que hacer y no hacer lo que no tiene que hacer, para no ser tropiezo a otros. Que no tengan esa excusa, ¿verdad? Que siempre buscan una pequeña excusita, ¿verdad?, para no ir a la iglesia. ¿Ya ves? ¿Y querés que vaya a la iglesia? Mira, está toda trompuda ahí conmigo. ¿Cómo voy a ir a la iglesia así? O la mujer, ¿verdad? ¿Y querés que vaya a la iglesia? Mira cómo sos. Ahí te estás enojando, ¿eh? Y así querés que vaya a la iglesia. Entonces, hermano, hay que tratar de pedirle a Dios que nos ayude en nuestro carácter, ¿verdad? Para no dejar esa aperturita donde el que no conoce de Dios busca un pretexto mínimo para no buscar de Dios, ¿verdad? Cualquier pretexto quieren buscar. Entonces tratemos de que, hermano, sean menos los pretextos, ¿verdad?, que ellos tengan para buscar de Dios. Y así nos estamos identificando con lo que Dios dice, que no hay que ser tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, y que seamos imitadores, dice el apóstol Pablo, de mí. Sed imitadores de mí, dice, como yo también agrado a todos. ¿Quiere que le imitemos? Yo hago a todos, no procuro mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, dice. Entonces es difícil, ¿verdad? Porque uno dice: Dios mío, está duro el evangelio, porque solo habla de humillarse, solo habla aparentemente de perder, ¿verdad?, de ceder. Pero recuerda, hermano, que aparentemente el Señor perdió la batalla en el monte de la calavera. Aparentemente la perdió, y el diablo pensó que había ganado,
Pero quien ganó ahí fue el Señor y nosotros, ¿verdad, hermano? Lo que el diablo pensó que era victoria para él, en realidad era la victoria para Cristo. Entonces cuando el mundo piensa que nos está ganando, en realidad la victoria es para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, hermano, ahí está, ¿verdad? Ahí está la clave, pensar siempre, hermano, que lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, que si lo que comemos le va a hacer daño al débil de conciencia, no comamos enfrente de esta persona lo que él piensa o ella piensa que es mal. No se lo coma, guárdelo o mire qué hace, pero no se lo coma delante de esta persona, para no dañar. Que si hablamos algo que le puede afectar a otro, mejor no hablemos. Mejor que digan que somos mudos o de pocas palabras y no que somos boca suelta, hermano, y andamos ofendiendo a medio mundo. Sí, porque hay gente de que como que le pica la lengua por hablar y entonces en las muchas palabras hay pecado. Y entonces la Biblia dice que hermano, que sean pocas nuestras palabras. Hablemos menos cantidad y más calidad. Cuando hablemos palabra sazonada, bien sazonada, palabra de Dios que dé gracia a los oyentes. Si usted siente que va a hablar pura bobada, pura tontera, quédese callado, cómase un taco de lengua propia, muérdase la lengua y no hable. Si usted es de la que le gusta, de los que le gustan andar ahí de comunicadores, llevando y trayendo, el Señor, hermano, el Señor aborrece al chismoso. Dice al chismoso, sáquenlo fuera, dice. Y cuando lo saquen, se va a acabar la contienda. Así que no ande poniendo sus oídos ahí al que le gusta hablar ahí de la gente. No. Diga, mi dispensa, a mí no me importa la vida de los demás. Por favor, no me ande hablando de los demás. A mí háblame de las bendiciones de Dios. Dejen de andar de preguntones, gente que es preguntona, hermano. ¿Y dónde compró eso? ¿Y cuánto le costó? ¿Y cuánto pagó? ¿Y usted ya tiene papeles? ¿Y usted aquí? ¿Y usted allá? ¿Y usted dónde trabaja? ¿Y cuánto gana? ¿Y usted cuántos maridos tuvo? ¿Qué les importa? ¿Qué les importa? ¿Que cuántos maridos tuvieron? ¿Que cuántos hijos? ¿Que si el chiquito es de otro? ¿Que si la chiquita es de otro? ¿Qué le importa a usted? Hay gente que preguntona, hermano. Y viene como dice la Biblia, hermano, aún el necio cuando calla es contado como sabio. Entonces mientras menos hablemos, más cara de sabios vamos a tener. Pero mientras más hablemos, más, hermano, nuestra tontera, la basura que tenemos en ese cerebro, hermano, se va a dar a conocer. Entonces que sean pocas nuestras palabras, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, y se acabó. Nuestro saludo sea amén, Dios le bendiga, le amo en el Señor, amén, amén. Se acabó, ¿verdad? Y no tratar, hermano, como le digo, de investigar la vida de las personas, de querer saber la vida de los demás, de querer saber qué es lo que pasó con la vecina y por qué se fue. Y anoche vino la policía y usted sabe por qué. Vaya, averigüe. ¿Qué le importa a usted, hombre? ¿Qué le importa lo que le pasó al vecino? Todo quieren saber, hermano. Y aquí no, lo que nos importa a nosotros es que nuestra comunión con Dios esté bien, hermano. Eso de que, le digo, yo soy de esa gente. A mí no me gusta que me anden contando la vida de otro. A mí no me gusta. No me interesa. ¿Por qué no? Porque no me importa, hermano. Yo no tengo por qué andar averiguando ni queriendo saber la vida de otros. Suficiente tengo yo con mis problemas para andar metiéndome en mi cabecita otros problemas. Yo eso digo, mi corazón es tan pequeño que ¿para qué le voy a echar tanta basura? Suficiente con la que tengo yo. ¿Para qué le voy a echar tanta basura yo? ¿Para qué voy a andar ahí chismoseando y queriendo averiguar? ¿Para qué, hermano? ¿Para servir de estorbo, de piedra de tropiezo? No. Ahí dejemos, si Dios quiere sacar a luz algo, algún pecado, ay, que sea Dios que lo saque. Pero no tiene que andar haciendo el trabajo de inspector del FBI, hermano. ¿Para qué? Cada quien es dueño de sus actos y va a dar cuenta de sus actos, ¿verdad, hermano? Amén, hermanos. Así es que hagamos todo para la gloria de Dios. Hagamos todo para la gloria de Dios. Y si pensamos en que si lo que vamos a hablar o vamos a hacer le va a dañar, va a ser de piedra de tropiezo para alguien, no hagamos nada, no digamos nada, quedemos quedos y veamos la salvación de Dios. Amén y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús.